Christine Lagarde. Yo, mira que coste que he dicho que me gustó mucho la presentación que hizo Powell. Creo que quitando el punto del crecimiento, es una presentación muy digna y muy transparente y loable. Ahora nos vamos al otro extremo, Christine Lagarde. Christine Lagarde es como, despierta, despierta ya, hombre, mujer, no te enteras de nada. ¿Por qué? Dices, primero, además es que es curioso, ¿no? Porque lo ha visto en la Reserva Federal y no ha aprendido nada de ello. Podía haber aprendido de la prontitud con la que empezó el Banco de Inglaterra en diciembre a subir tipos y a parar el QE, pero no. Siguió las pautas de la Fed. Y dices, vale, pero ¿no has visto que la Fed está diciendo me he confundido de forma ya clarísima? Bueno, pues ahí tenemos a Christine Lagarde, que nos dice, la inflación, Europa no es como Estados Unidos, tenemos ya la inflación por encima del 8. Estados Unidos, por supuesto. Eh, no tenemos una economía sobrecalentada, no, tienes una burbuja inmobiliaria que se está dando en varios países de Europa bastante interesante, entre otras cosas. Eh, la inflación es transitoria, no es verdad. Ah, bueno, no, la inflación es solamente por el componente de energía, no es verdad. La inflación es solamente por la energía, pero ahora también afecta a los alimentos, no es verdad. La inflación afecta a casi todo, ahora le estás dando. Eso sí que es verdad. No hay presiones salariales, pero empieza a haber ciertas negociaciones que nos preocupan. Ah, figura. Es que suele pasar así. Es poco a poco. Y entonces, con lo cual, nos vamos para atrás y dices, o sea, que básicamente has hecho lo mismo que hiciste con la Fed, solo que 3 meses más tarde. Y dices, ¿la Fed qué hizo? La Fed hasta marzo seguía comprando bonos y en marzo subió 0,25. ¿Qué hace el BCE? Sigue comprando bonos hasta que acabe este mes y en julio sube 0,25. Digo, jolín, pues para no ser iguales, os parecéis un montón en la forma de actuar. La Fed en la siguiente reunión subió 0,50. Christine Lagarde dice, si hiciese falta, podremos subir 0,50. Digo, mira, en eso también parece que suena parecido. La Fed después le explota el problema en la cara y ya sube 0,75. Dices, ¿crees que el Banco Central Europeo va a subir 0,75? Digo, no. ¿Por qué? Porque no lo tiene tan fácil. ¿En qué sentido? Porque tiene un problema con la prima de riesgo. Dices, vale, explícame esto. ¿Qué es lo del problema con la prima de riesgo? Digo, pues es muy sencillo. Cuando, cuando tú vas al mercado a comprarle o a prestarle tu dinero a una compañía, vamos a empezar con una compañía y luego lo llevamos al gobierno. Una compañía emite deuda y dices, vale, Apple emite deuda. ¿Cuánto esperas que te pague Apple porque le prestes su dinero? Te digo, te va a pagar muy poquito. ¿Por qué? Porque Apple es una compañía espectacular que genera mucho cash flow positivo. ¿Qué quiere eso decir? Que tiene muy poco riesgo. Con lo cual, cuando te pide dinero, tú se lo prestas y a cambio, ¿qué te paga? Pues un interés muy bajo. Porque el riesgo es muy bajo. El riesgo de que Apple no te devuelva tu dinero es muy bajo. Ahora, me voy a la empresa, mi hermano y yo, los chorizos del campo. Y digo, ¿y estos quiénes son? Digo, no los conoce nadie. Y te piden dinero. Dices, ¿cuánto interés les pides? A cambio de tu dinero, digo, un montón. ¿Por qué? Porque estos tíos no sé si me lo van a devolver. ¿Qué son estos tíos? Una empresa con una calidad crediticia muy mala. Porque su balance, su negocio, sus finanzas no son buenas. El riesgo de prestarles dinero es enorme. Luego, el tipo de interés que te tienen que prometer que te van a pagar a cambio de tu dinero es muy alto. Y bueno, pues ya sé lo que es un crédito de muy buena calidad, en este caso calidad crediticia AAA de Apple, frente a hermanos chorizos que tiene una calidad crediticia muy baja. Y por tanto tienen que ofrecer un tipo de interés altísimo. Esto se le llama junk bond o bono basura, el que emite una compañía que es muy mala. Y dices, vale. Ahora vamos al gobierno. Esto es Alemania. Apple es Alemania. ¿Por qué? Porque tiene poca deuda, porque tiene un modelo de negocio muy estable, porque es la locomotora de crecimiento en Europa. ¿Y esto? ¿Lo del otro lado qué es? Digo, Italia, España. Dice, ¿por qué somos hermanos chorizos nosotros? Dices, pues porque tú tienes una deuda, Italia, del 150% sobre el PIB,
porque no has hecho más que aumentarla prácticamente en los últimos 10 años y porque prácticamente no creces casi nada en los últimos 20 años. Y España, porque lideras en desempleo en toda Europa, porque tienes una deuda del 118-117% sobre el PIB y porque tampoco has tenido un crecimiento bueno. De hecho, es la economía que peor se ha recuperado del COVID. Ni siquiera hemos vuelto a los niveles pre-COVID. Con lo cual, sois los que tenéis riesgo. Y dices, solo porque lo digas tú, Pablo, digo, no, porque la crisis periférica fueron Portugal, España, Italia e Irlanda los que padecieron. Irlanda, evidentemente, ha cambiado su modelo y ahora es otra cosa mucho más segura. Portugal lo ha hecho muy bien, no está más endeudado de lo que estuvo en 2011 y 2012, pero España e Italia lo han hecho mucho peor. Y dices, vale, con lo cual, ¿cuánto le tendría que pedir que me pague al gobierno italiano y al gobierno español por prestarle mi dinero? Mucho más que al gobierno alemán. Y aquí llega el truco de magia, aquí llega ese momento cumbre. Aparece Christine Lagarde, y dice, no pienso permitir que se estropee o se fragmente el camino o la herramienta de transmisión de política monetaria. Y digo, cállate, Lagarde, porque me estás calentando la cabeza. Lo que no quieres es que la prima de riesgo refleje la realidad. No quieres que España e Italia tengan que pagar un tipo de interés mucho más alto que Alemania por financiarse a distintos plazos, como es el 10 años, porque no te sale de las narices. Porque realmente, hermano Chorizo debería pagar mucho más tipo de interés que Apple. De la misma manera que España e Italia deberían pagar un tipo de interés mucho más alto que Alemania. Lo que pasa es que tienes intervenido el mercado para que todos los países de la zona euro casi les cueste lo mismo financiarse, lo cual es un error porque es una manipulación del mercado. Y lo haces a través de un programa de QE que llevas lanzando desde el año 2015 y en el que has estado comprando a un ritmo de entre 80.000 y 120.000 millones mensuales. Y ahora me dices que para controlar esa prima de riesgo, que el otro día ya nos pegó el primer susto, vas a utilizar la renovación de los bonos que vencen en el programa PEP para comprar los bonos de los países con peor calidad. Esos países a los que ya nos habéis regalado 140.000 millones, en el caso de España y bastante más a Italia, y que todavía estamos teniendo que devolver el 57% de la ayuda del rescate bancario de la crisis anterior. Señores, seamos un poquito serios, ¿vale? Seamos un poquito serios. Lo que está haciendo el Banco Central Europeo es una, perdonadme, entre comillas, cagada monumental. Pero no la está haciendo ahora, la lleva haciendo hace muchísimo tiempo. Porque está intentando que los mercados reflejen algo que no es la realidad, que subyace detrás. De la misma manera que la FED intentó que el spread entre los bonos basura, hermanos Chorizo y Apple fuese ridículamente bajo, cuando no debía ser ridículamente bajo. Pero cuando dijo que compraría la deuda de hermanos Chorizo, todo el mundo dijo, pues si la FED va a comprar la deuda de hermanos Chorizos y hermanos Chorizos te dan una rentabilidad de un 10%, a comprarla como si no hubiese mañana, que es lo que hizo en 2020. Esto es entender en qué mundo nos movemos. Esto es entender cuáles son las bases o los pilares del modelo económico en el que sustentamos el crecimiento año contra año. Y esto es por lo que veis que me cabreo tanto con los bancos centrales, porque no cuentan la realidad de lo que hacen. Y está el mercado como diciendo, esto es normal. Digo, pero ¿cómo va a ser normal? O sea, que las ranas vuelen es normal. Que no, hombre, no, que esto no es normal. Entonces, a la pregunta que ya antes de abandonar un poco esta parte de ¿crees que va a poder evitar un problema de crédito como el que ocurrió en 2011 y 2012? Lo veo dificilísimo. ¿Por qué? Porque tiene que luchar contra la inflación, porque en 2011-2012 Mario Draghi se puso la capa de Superman, sacó un programa de OMT ilimitado con el apoyo del norte de Europa y dijo, si no os compran la deuda en el mercado, venid a mí que os la compro yo. Es decir, podéis emitir tanta deuda como queráis que yo os la compro. Eso es lo que hizo. ¿Qué preocupación tenía Mario Draghi? ¿Inflación? No, ninguna preocupación de inflación. Solo tenía una preocupación, comprar la deuda de los países periféricos e inyectar confianza. Y lo consiguió. A día de hoy, ¿cuál es el problema del BCE? Controlar más de un 8% de inflación, una crisis energética de 3 pares de narices, que ya nos han prestado un montón de dinero aprobado hace 2 años en la reforma, en esta transferencia de riqueza del norte al sur,
Y no están los grandes líderes como en su momento eran Merkel y Sarkozy. Va a haber un momento, yo creo, en la próxima crisis en los que los países del norte van a decir, nos hemos hartado de vosotros. O sea, en los últimos 10 años no has mejorado tu situación, la has empeorado. Con lo cual, ya estoy harto de financiar tus crisis. Ya me he cansado. Mario Draghi era un tío tremendamente habilidoso para moverse en los mercados. Creo que Christine Lagarde es más política que gestora. Con lo cual, mi percepción es que tenemos un problema en el futuro de 3 pares de narices. Y va a ser muy difícil gestionarlo.